Incertidumbres que sobre todo en los últimos tiempos se han disparado en la ciudad. La primera de ellas, como usted sabe, sin duda, el tema de la violencia y de la inseguridad que ha venido avanzando en los últimos meses de una manera francamente preocupante, incluso con señalamientos ya prácticamente desde todos los partidos políticos sobre la existencia de crimen organizado dentro de las delegaciones de la Ciudad de México. Aunque este no es el único tema, hay otros que seguramente van a figurar dentro de la agenda de asuntos que deberán desahogar las dos administraciones. Por ejemplo, está el tema que a usted también le preocupa mucho, y es el del agua, el desabastecimiento que se ha producido en algunas colonias en los últimos meses, en algunas lleva más tiempo. Es un asunto de vital importancia y seguramente una de las prioridades de la próxima administración. Y para completar el cuadro, como también sabe, tendrá que darse esta transición, esta transmisión de poder entre las dos administraciones en medio de un cambio del estatus de gobierno derivado de la reforma política que dio autonomía a la ciudad y que nos va a traer junto con el próximo gobierno un nuevo mapa institucional con el cual tendremos que comenzar a familiarizarnos, porque las delegaciones pasarán a ser alcaldías, habrá cabildos y la otrora Asamblea Legislativa se va a convertir por fin, después de mucho tiempo de tener esa demanda, en un Congreso local. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algunas de las informaciones que han salido sobre este proceso de transición y la mecánica que piensan seguir para lograr una transición ordenada y con, digamos, la menor generación de inquietudes en este proceso de cambio, para regresar aquí a nuestra mesa a tener nuestra discusión de hoy con la pregunta, desde luego, si podemos esperar realmente que el cambio entre las dos administraciones no genere incertidumbre que pueda reflejarse en los problemas que le acabo de comentar. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Y ahora sí, acompáñenme, vamos a ver este reportaje de contexto para iniciar con nuestro debate en el foro. Tras la victoria de la candidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, comenzaron a darse los primeros pasos para la transición capitalina con el titular del Ejecutivo local, José Ramón Amieva, un proceso que además coincidirá con la transformación del marco jurídico de la urbe derivado de la reforma política que le dio autonomía. En la primera reunión entre Amieva y la exdelegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, ambas partes acordaron establecer mesas de trabajo para preparar el paso de la administración y trabajar de manera conjunta hacia el diseño del presupuesto 2019 con el fin de enviar un mensaje de tranquilidad en el proceso. Otros temas centrales para la alternancia es el trabajo para la reconstrucción de los sismos del pasado 19 de septiembre de 2017, que en el último año han presentado importantes retrasos e incluso denuncias sobre el manejo de los recursos públicos. El objetivo, igual que ocurre en el ámbito federal con la llegada de Morena a la presidencia, es una transición tranquila que evite generar inquietud o incertidumbre en el traspaso de poderes entre las dos administraciones. En un mensaje conjunto, el titular del Ejecutivo de la ciudad y la ganadora de la elección del 1 de julio acordaron el inicio de los trabajos de entrega-recepción, donde dieron a conocer a los integrantes del equipo de trabajo para la transición y delinearon algunos de los temas fundamentales durante el proceso. Esta será la primera vez que el gobierno de la ciudad cambie de partido en los últimos 20 años en que el PRD había conservado el control sobre la capital del país de manera ininterrumpida. Los perredistas también perdieron la mayoría en el Congreso del que fuera su bastión político más importante en el país y su mayor revés en las pasadas elecciones federales del pasado 1 de julio. ¿Qué podemos esperar de la primera alternancia en la Ciudad de México en 2 décadas? ¿En un momento en que se recrudecen problemas como el de la violencia criminal? Claudia Sheinbaum señaló que los principales temas que abordarán durante el proceso de transición será el financiero, sobre todo en el diseño del presupuesto de egresos para 2019,
el tema de la reconstrucción y lo relacionado al gobierno y coordinación general de la transición. Claudia Sheinbaum dijo que se iniciarán las comisiones a trabajar a partir de este mes, que se van a ser muy respetuosos del actual gobierno y que les interesa sobre todo la información, pero es clarísimo que quien gobierna la Ciudad de México actualmente, José Ramón Amieva, van a respetar este proceso. Más bien, el acuerdo será hacia el proceso de transición. Por su parte, Amieva Gálvez señaló que lo que espera en el proceso que inicia es una transición ordenada, transparente y eficiente de la administración pública de la Ciudad de México. Dijo que se establecieron los acuerdos para que se pueda encontrar los grupos de trabajo y se conviertan en facilitadores para que la ocupación que tenga la próxima jefa de gobierno sea administrar, imprimir su sello de gobierno, su dinamismo y su visión. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hace unos días se produjo ya el primer encuentro entre la candidata electa, la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum, ganadora de la elección aquí en la Ciudad de México, y el jefe de gobierno de la ciudad, para comenzar con los trabajos de transición, de cambio de estafeta en el gobierno, en la administración, entre la actual y la que deberá entrar. Tratan de mandar un mensaje de tranquilidad en una ciudad que, como le decía en la introducción, está sometida a fuertes tensiones y elementos de preocupación, básicamente por la inseguridad, por el crecimiento de la inseguridad y también de la violencia. Vamos a darle esta edición y me da mucho gusto que haya venido con nosotros. Usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en varias oportunidades. César Cravioto, ¿cómo estás? Bien, Pepe. Del equipo de campaña en su momento de Claudia Sheinbaum, y ahora estás en el equipo de transición. Exactamente. Te va a tocar llevar parte de la... Pues este del cambio de trabajo que estafeta. vamos a hacer con los integrantes del equipo de transición que puso el doctor Amieva. Hoy ya tuvimos la primera reunión, ahorita te platico cómo nos fue. Perfecto, muy bien. Y Chelius Calderón, doctora en ciencia política y además profesora investigadora del Mora. Del Instituto Mora aquí en Mixcoac. Y especializada en asuntos de esta ciudad. Ve la política en general, procesos migratorios, mundo global. Bueno, mundo global en una ciudad que también es bastante global. Muy global, y yo creo que con una proyección muy buena, ¿no? Para integrarnos mucho más al mundo en esos términos. Pues ahorita le vamos a meter las dos cosas, pero si quieren vamos a arrancar con con el primer objetivo. Ustedes quieren mandar un mensaje de tranquilidad, de aquí no pasó nada, vamos a lograr este cambio de estafeta. Por primera vez en 20 años el PRD pierde la ciudad, la había dominado, había mantenido una hegemonía pues casi, en muchos momentos, casi total sobre la ciudad, hasta que viene la escisión de Morena, la participación electoral. Le quitan un buen pedazo, digamos, de terreno en las elecciones de hace 3 años, y ahora Morena se queda con la jefatura de gobierno. Estábamos haciendo cuentas, mayoría en el Congreso local, son 38, y si le sumas aliados, están por arriba de 42, 43. Así es. Y dentro de las alcaldías se llevan prácticamente todas, me parece 11. que son 3, ¿no? 11, 3 o 4. 11 hasta el momento, y están impugnadas varias. 2 para el PAN, Benito Juárez. Una para el PAN. ¿Y Coyoacán? No, bueno, Coyoacán para el PRD. Bueno, pero en alianza. En alianza. En el frente. Para el frente digamos 3. Benito Juárez, Venustiano Carranza y, bueno, Milpalta también. Para el PRI. No, Milpalta para el frente. Y, o sea, es Coyoacán, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Milpalta. Y Milpalta. Sí, imagínate, cuatro. De 16, ¿no? De 16, una cuarta parte. De 16, una cuarta parte. Una el PRI. Una el PRI. Sí, ahí están las 5. Y ahí están. Y 11 Morena. Bueno, en efecto, viene un proceso interesante en la Ciudad de México que ya se dio en marcha con la reunión de la semana pasada de la doctora Claudia Sheinbaum con el jefe de gobierno José Ramón Amieva. En esa primera reunión pues hubo ya signos
de mucha colaboración, amabilidad, muy interesados los dos, tanto el jefe de gobierno actual como la jefa de gobierno electa, en que sea una transición tranquila, donde haya armonía, donde se dé toda la información que se requiere, donde podamos empezar a transitar al nuevo gobierno. Y el día de hoy tuvimos la primera mesa de trabajo, estuvimos el equipo de la doctora Sheinbaum y el equipo del gobierno actual. ¿El tema de hoy? Bueno, fue, digamos, el arranque. Estuvo el secretario de Gobierno, el oficial mayor, la secretaria de Finanzas, el consejero jurídico, el responsable de la reconstrucción, el contralor, y por parte de la doctora Sheinbaum estuvo Estela Damián, Héctor Villegas, Luz Helena González, Roberto Fernández, Miriam Ursúa, Almudena Osejo y un servidor. ¿Cuáles fueron los acuerdos que tuvimos? Iniciar con 4 mesas. La primera el próximo jueves, pasado mañana, vamos a tener la mesa de la reconstrucción a las 5 de la tarde. Por obvias razones es un tema prioritarísimo. El próximo martes en la mañana, a las 11 de la mañana, vamos a tener la mesa de administración y finanzas. Ese es presupuesto 2019. Prácticamente es presupuesto 2019. Después, a las 5 de la tarde, vamos a tener la mesa de gobierno, donde vamos a ver los grandes temas de la ciudad, los pendientes, etcétera. Y el jueves vamos a tener la mesa de agua, porque como tú bien decías en tu introducción, pues el tema del agua es un tema fundamental crucial para la Ciudad de México. Y se acordó en esta primera mesa que cada 15 días este equipo, digamos, general, nos volvemos a reunir para ver los avances, dónde nos estamos atorando. Cuando dices etcétera. Gobierno, ¿sería solamente el cambio institucional o gobierno también incluye violencia y inseguridad? Digamos que gobierno estamos incluyendo ahí todos los otros temas que no son estos 3, donde vamos a priorizar algunos de los temas. Obviamente el tema de la seguridad es fundamental para ello, los grandes pendientes que tiene este gobierno de la ciudad, los grandes pendientes que hay en cada una de las alcaldías, los grandes temas que pueden ser transeccionales, que nos interesa conocer, contratos, convenios, todo esto que tiene que ver con la gobernabilidad de la Ciudad de México. Y acordamos que nosotros vamos a solicitarles mañana por escrito cuáles son los temas que nos interesan de todo esto, para que sean realmente reuniones pues ya de trabajo, donde ya las autoridades actuales nos puedan llevar información, insisto, la misma que pediremos el día de mañana. Chelius, la verdad es que hay 2 temas que sí parecen evidente la urgencia de tratarlos. Lo señalaba César. 1, la reconstrucción. Empieza una transición después de casi un año de los sismos del 19S y llegan retrasados, con enojo en las calles, con personas que no han logrado recuperar sus viviendas, y no solo eso, con varios escándalos que se produjeron en los últimos meses por el manejo de los recursos de la reconstrucción. Ese es un tema que sí parece obligado. Y el otro lo hemos estado leyendo, simplemente con darle un seguimiento a la prensa en los últimos meses, la espiral de violencia que está afectando a la ciudad, con hechos que no habíamos visto. Sí. Por ejemplo, descuartizados en Insurgentes Norte hace apenas unas cuantas semanas, con las viejas maneras, digamos, de operar la guerra entre cárteles que hemos visto en otras ciudades, en la que esta clase de cosas parecieran mensajes que se envían en una clara, digamos, intención de aterrorizar a la ciudad. Sí. ¿Cómo ves estos 2 temas? Sí. ¿Cuáles son los riesgos en esta transición, en este cambio de administración que adviertas para estos 2 puntos? Bueno, dados esos 2 escenarios, incluso sorprende los votos que alcanzó el PRD o el Frente, ¿no? Digo, era como para que el voto de castigo hubiera sido mucho más contundente, incluso en esta cuestión de tanta mayoría. Más contundente, Bueno, se llevaron todo. Pero tú mismo me lo estás diciendo. Hace menos de 2 semanas, en la Benito Juárez, un señor adulto mayor y su nieta asesinados ahí a plena calle. Entonces,
Y coincido contigo, son mensajes y pueden ser también, digamos, pugnas que desconocemos el origen y el seguimiento, pero claramente hablan de un descontrol que no habíamos tenido en la ciudad y que incluso en algún momento pues tuvimos un tiempo muy prudente dado el escenario nacional. Entonces, que justo esa es la palabra, o sea, ¿de qué manera esta transición puede, digamos, incrementar el descontrol que venimos viendo? No, bueno, yo justamente creo que al contrario, yo lo observo como un voto de esperanza, un voto de que las cosas se muevan del lugar donde hemos estado. Y tú hace rato decías, bueno, el PRD no había perdido la ciudad en 15 años. 2 décadas, ¿no? Desde 1997. Pero digo, también no se nos puede olvidar que el doctor Mancera ni siquiera se quiso afiliar al PRD, les hizo el feo hasta el último momento y es plurinominal al Senado por el PAN, ni siquiera por el PRD. Entonces yo ahí pondría el cuestionamiento también de qué manera el propio, en su momento, jefe de gobierno jugó a no ser ese, digamos, candidato del partido que lo había postulado y siempre mantener una distancia que al final se observa en el 11% que tenía de simpatía por la gente, ahora sí que de los chilangos. Y decirte que en ese sentido, bueno, obviamente la reconstrucción, no puede haber otra cosa que importe más, seguridad y reconstrucción, porque es, digamos, la capacidad de una ciudad para rescatar y condolerse del dolor más inminente que tuvo este lugar hace, ya decías tú, casi un año. No se les atendió, no se les dio el respeto y la dignidad que necesitaban y bueno, ahí está el voto. Yo no lo veo por otro lado. Me parece muy bien que no haya un punto que no pueda arrancar, sino con esta decisión y que se responda. Pues yo creo que a la medida de las posibilidades la ciudad puede resolverlo. Digo, debe haber cosas muy difíciles. Yo he leído lo que tiene que ver con casos de edificios donde todavía hay algún litigio que puede representar o no que la gente pierda, ¿no?, su propiedad y entonces ahí por eso no se pueden demoler algunas propiedades. Pero creo que frente a eso lo que estamos viendo es una cuestión que yo más bien creo que si se resuelve o se le entra, como observo que lo están intentando hacer, pues puede generar mensajes donde ya podríamos avanzar al discurso, digamos, futurista, ¿no?, de la ciudad, futurearle a la ciudad que queremos, pero sin resolver esto, pues ¿cómo? Ahora, ¿qué tanto avanzar sobre esos descontroles? Ustedes van a participar solamente en estas mesas de trabajo, va a haber tomas de decisiones compartidas, ¿hasta dónde va a llegar o en qué va a consistir exactamente la colaboración? De esto es lo que hablando de la transición de gobierno en la Ciudad de México, el cambio que se va a producir después de casi 20 años de dominio del PRD de las distintas administraciones desde 1997. Estamos hablando con Chelius Calderón, profesora investigadora del Instituto Mora, con César Cravioto, me quedé contigo. Sí. Y el tema es, a ver, la transición y estas mesas, la mecánica de acuerdos que están tratando de construir con el gobierno de la ciudad, ¿hasta dónde llega? ¿Ustedes van a tomar decisiones, no van a tomar decisiones, van a dar sugerencias? ¿Cómo van a participar en la elaboración y hasta dónde del presupuesto 219? Sobre todo porque la ciudad, hay dos temas, como ya hemos puesto sobre la mesa, que no pueden esperar. Uno es la reconstrucción y otro es el tema de seguridad. Sí. Mira, desde la primera reunión que tuvieron la semana pasada la doctora Sheinbaum y el doctor Amieva, fue muy clara la doctora Sheinbaum de decir que íbamos a respetar las atribuciones del actual gobierno. Ellos gobiernan hasta el 4 de diciembre, son decisiones que ellos van a tomar. Ellos conducen ellos conducen la Ciudad de México. Claro, a ustedes que no les pidan cuenta. A nosotros que no nos pidan cuenta. El 4 de diciembre. Hasta el 5 de diciembre, que toma protesta la jefa de gobierno. Ahora, también hubo otro acuerdo que hoy lo reforzamos en esta primera mesa ya de los equipos, que fue el tema del presupuesto se tiene que elaborar de manera conjunta. ¿Por qué? Pues porque el presupuesto 2019 lo ejerce el próximo gobierno, no lo ejerce este gobierno y por lo tanto pues es muy importante que ya esté la visión de gobierno, de los planteamientos que hizo Claudia en la campaña, de las necesidades que nosotros estamos viendo como prioritarias, que ya se vean plasmadas en el presupuesto 2019. O sea, desde el presupuesto... ¿Cuáles son las prioridades que ustedes necesitan ver en ese presupuesto? Bueno, varias cosas. Primero, reconstrucción, por supuesto. Tiene que estar muy claro cuántos recursos va a haber para ello, según el diagnóstico que hagamos conjuntamente sobre todo lo que no se ha atendido del sismo. Ajá. Segundo, los temas prioritarios, por ejemplo,
iniciar con la construcción o con la operación de las ciberescuelas, la primera línea del cablebús que está planteando Claudia, inversión fundamental para la mejora del abasto de agua, por decir algunas de los planteamientos. Y por supuesto tendrá que haber también una reducción en el aparato burocrático, digamos, la alta burocracia en la Ciudad de ¿Salarios México. también? O sea, igual que el federal, ¿disminuir salarios? No, porque fíjate que los salarios en la Ciudad de México, desde que Andrés Manuel gobernó, sí se han mantenido, son de los salarios más bajos en todo el país, pero sí, por ejemplo, reducción en el presupuesto del primer Congreso local, hoy ya va en 2.600 millones de pesos. Nosotros cuando entramos hace 3 años, nosotros decíamos que podía bajar en 1.000 millones de pesos, lo seguimos creyendo, yo creo que por lo menos ahí podemos 1.000 millones menos. Menos. O bajarlo hasta 1.000 millones. En aquel entonces, en el 2015, podíamos bajar hasta 1.000 millones. Este año, pues ya le tocará al nuevo Congreso decir hasta cuánto pueden reducir. Pero yo creo que por lo menos esos 1.000 millones de los que hablamos deben de reducirse. Se tiene que revisar el presupuesto de todos los órganos autónomos, que también hay muchas erogaciones. Se tiene que revisar todo lo que son contratación de salones para eventos, de viajes, de viáticos, todo eso se va a reducir. Y hay una primera decisión que ya se tomó, los 30 millones de pesos que están destinados para la transición, ya la doctora Sheinbaum dijo, mejor que eso se vaya a la reconstrucción, no queremos un peso nosotros, ni salarios, ni oficinas, ni gastos del equipo de transición, eso lo vamos a sufragar nosotros, y bueno, ese es un planteamiento que estamos haciendo. El otro tema en el que sí queremos revisar y queremos opinar es justamente el planteamiento de la reconstrucción. Okay. ¿Por qué? Porque el actual gobierno va a atender una parte de la reconstrucción, pero la parte mayoritaria de la reconstrucción la va a atender el próximo gobierno. Entonces, por eso pedimos que la primera reunión ya temática sea de reconstrucción, porque ahí nos interesa saber cuánto han gastado, en qué han gastado, cuánto queda, cuáles son los compromisos que ya se tienen con los damnificados. Transparentar lo que señaladamente se dijo que estaba bastante opaco y bastante... No nos vamos a meter a detalle que si gastaron un peso en esto o en otro. Saber cuánto gastaron, cuánto sobra y en qué están pensando gastar lo que sobra. Estamos hablando del fideicomiso. Estamos hablando... El fideicomiso que se había elaborado, que había manejado primero una comisión de reconstrucción, que luego se lo habían adjudicado la asignación 3 diputados, ¿no? Toda esa historia. Uno de PAN, otro del PRD, ¿no? Luna. 2 del PRD y 1 del PAN. 2 de Luna, Romero y ¿quién era el otro? Y Mauricio Toledo. Los 3 amigos. Ajá. Entonces, todo eso, más que para revisar, porque eso ya no nos tocará a nosotros, o ya nos tocará posteriormente a la Contraloría, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, más que para decir estuvo bien o mal, para saber cuál es el corte de caja, saber cuánto sobra y poder conjuntamente hacer un planteamiento de cuáles son las prioridades, de hacia dónde, cuáles van a ser los criterios de atención a los damnificados, porque si bien nosotros entramos hasta el 5 de diciembre, sí queremos que no haya sobresaltos, que un damnificado sepa que si le toca ahorita o le toca en enero o febrero, va a ser el mismo apoyo, no importando cuál de las dos administraciones lo atienda. A ver, porque además, entre otras razones, ustedes ya van a traer la mayoría en el Congreso local, que es quien tendrá que aprobar además ese presupuesto. Chelius, qué larga transición, 5 meses. 5 meses en el que se van a poner de acuerdo sobre todo en 2 temas, la parte presupuestal, la parte de reconstrucción. Y la pregunta es si tú ves riesgos de descontrol, porque siempre cuando se generan esta clase de pasos y sobre todo cuando son tan largos, 5 meses, pues los factores de inseguridad en la ciudad encuentran vacíos de poder que aprovechan para incrementar la violencia y la inseguridad. ¿Tú ves ese riesgo o no lo ves? Mira, no lo veo en este momento, tal vez por el mensaje que están mandando en el sentido de que van a cerrar filas y que claramente también la carrera política de los que están hoy gobernando depende de tener una buena relación y en ese sentido, bueno, pues poder ser funcionarios
respetables, ¿no? Es gente que, digamos, ya no está en la boleta. Entonces, yo creo que cuidando eso, la transición sí es muy larga, pero también está a nivel federal, es larguísima cuando tenemos ya algunas propuestas de gobierno inmediatas, inminentes. Entonces, bueno, pues eso hay que aplicarse porque eso no hay de vuelta. Y yo lo que sí veo es mucha oportunidad en el sentido de meter algunos temas que tal vez no son la agenda urgente, pero dado el tiempo que va a haber, pueden irse perfilando y seguramente tanto el grupo saliente como el que está ahora puede y está trabajando. Yo digo, puedo futurear un poco después, pero sí quiero decir que para mí algunos de los temas y te preguntaría en todo caso, que están ahí porque su opacidad y porque el mal manejo que sabemos que se ha dado en el tema, por ejemplo, del uso del suelo, todo este tema de los permisos de las construcciones, pues es un tema que ha preocupado a la ciudadanía en toda la ciudad y que al final tiene un impacto directo en la movilidad, en todo. Hay dos puntos en los que el gobierno entrante, que llegará el 4 de diciembre próximo a la ciudad, está tratando de ponerse de acuerdo con el saliente. Uno, lo decíamos en el segmento anterior, el tema del presupuesto, y dos, el de la reconstrucción. Y comentaba César Cravioto del equipo de Claudia Sheinbaum, y además está también en el equipo de los acuerdos para la transición. Lo decías hace un momento, quieren saber exactamente cuánto se ha gastado, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción, y cuánto es con lo que pueden disponer una vez que lleguen. Y ahí la pregunta, después de todos los señalamientos que ha habido sobre corrupción en el manejo de los fideicomisos o uso, digamos, poco transparente de los recursos, es, a ver, en ese plano en lo particular, ¿cuál y hasta dónde va a llegar, digamos, la exigencia de cuentas al gobierno saliente, César? Mira, ¿Cuál es la línea del borrón y cuenta nueva? Mira, nuestra responsabilidad ahorita es recabar toda la información, insisto, y es que se pueda hacer un plan conjunto de atención a los damnificados que no varíe entre lo que se pueda hacer a partir de hoy y lo que se haga después del 5 de diciembre. La revisión de las cuentas públicas, de lo gastado, de lo bien gastado, de lo mal gastado, pues le va a corresponder primero a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a la Fiscalía General, que ya va a ser autónoma, y a la Contraloría, al Contralor General, que también ya va a ser elegido por el próximo Congreso de la Ciudad de México. Aquí hago un paréntesis para señalar que uno de los puntos que tratamos hoy, que ya lo había dicho la doctora Sheinbaum y que hoy lo reiteramos y que aprovecho este espacio para volverlo a decir, no queremos que en esta Asamblea Legislativa quieran dar un albazo y nombrar a todo el sistema anticorrupción, que está lleno los nombres de amigos, de cuates. No vamos a permitir eso. Ya lo dijimos, el 1 de julio hubo una votación copiosa, hubo un mandato ciudadano donde dijo, ya les damos a otros la responsabilidad y se la están dando mayoritariamente a Morena, tanto la conducción del gobierno de la ciudad como la conducción del próximo Congreso local. Se tiene que respetar la Constitución de la Ciudad de México. Hoy se lo dijimos a los funcionarios del gobierno de la ciudad, empezando por el secretario de gobierno que encabezó esta mesa, que nos ayuden a que no ocurra eso, que nos ayuden a que no se violente este proceso de transición, y pues hago un llamado a mis compañeros diputados de las otras fracciones parlamentarias. Para que eso pasara, para que no ¿qué necesitarías? ¿Cómo saldría? Con el PRD y el PRI o el PAN en la Asamblea Legislativa, y si el gobierno de la ciudad lo publicara. Exactamente, fue justamente lo que le pedimos al gobierno de la ciudad. Si por alguna razón sale en la Asamblea, que nosotros haremos hasta lo imposible para que no salga, pues que nos ayude el gobierno de la ciudad a no publicarlo. Es más, les hice una pregunta y lo planteo aquí públicamente. No sabemos si mandó Miguel Ángel Mancera una lista con propuestas, porque se acuerdan que hubo una lista con propuestas que el mismo gobierno desmintió
porque la Comisión de Gobierno no nos ha hecho llegar a los grupos parlamentarios esa lista. O sea, no es oficial al interior de la Asamblea Legislativa. Quedó el secretario de Gobierno junto con el consejero jurídico revisar si hay realmente una lista que mandó el anterior jefe de gobierno o no hay nada. Si no hay una lista, pues ya, ¿de qué nos preocupamos? Y la verdad, la verdad es que sería un poco raro tratar de tener una transición normal, tranquila, pactada, decente, consultada, en paz, y al mismo tiempo tratar de sacar, digamos, el Sistema Nacional Anticorrupción de esta manera. Y sí me preocupa, Chelius, porque hoy mismo, hablando con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordaba que hay 17 estados que han nombrado fiscales autónomos cercanos. Carnales, no son autónomos, son carnales. Exactamente, hacia allá iba, pero se me adelantó. Y no está de más, yo creo que el ligados llamado, a los gobiernos salientes. Claro, porque además casualmente algunos de los que serán funcionarios después están regresando a ocupar sus curules, casualmente, aunque falten 2 meses o 3 meses para cobrar sus jugosos salarios, no dejan pasar ni una. En el caso de la Benito Juárez, el que era delegado regresa a ocupar anuncia que regresa a ocupar su curul, en tanto que, bueno, toma posesión de su puesto, ¿no? Digo, yo no sé qué tanto se repita o no, pero ¿qué habla eso? Bueno, la verdad es que no dejar pasar ni una, y en ese sentido a lo mejor apalabrar cosas hacia el futuro, ante lo que, bueno, a mí me parece correcto que se haga público y que se diga, a ver, ¿de qué estamos hablando? Aquí hubo una elección, aquí hubo claramente un señalamiento de parte de la ciudadanía, en algunos lugares de votaciones realmente históricas. En la Ciudad de México fue uno de los lugares donde más se votó en todo el país, entonces no fue un mandato así pequeñito, que yo creo que sí hay que cuidarlo por ese lado, y sobre todo un tema que estaba presente y que ahora con lo que tú señalas, transparencia. Tenemos que saber cabalmente qué dejan, qué hay que revisar, y en este sentido también las cosas que quisieran amarrar, bueno, es claro que lo tiene que revisar ya quien entre en funciones en esta larga transición, en la que parte de lo que hay que hacernos cargo es no solamente de los procesos largos, sino también de los personajes, porque fíjate que de repente ahí puedes estar viendo también cómo se van moviendo como equipo, y sí, poner un tate quieto, ¿no? Parar a la situación, yo creo que con un mensaje también a la población que al final de cuentas avala este proceso de cambio, ¿no? Avalamos contundentemente. A ver, es que ahí, yo no sé, ¿ustedes lo interpretarían como la búsqueda de impunidad? Sí, claro. No, o sea, no habría otra señal. O sea, querer imponer un sistema anticorrupción con personajes cercanos a los actuales diputados del PAN y del PRD, pues es eso, es querer la impunidad. A ver, entonces, no sí, ser verdaderamente autónomos para quien ocupe la Fiscalía, quien ocupe la Contraloría, pues sean personas que no estén amarrados a ningún personaje político, ni de los salientes ni de los entrantes. O sea, nosotros no queremos que sean personas a modo, cercanas, no, que sean personas con trayectoria intachable, con verdaderamente conocimiento del tema, que le garanticen a la sociedad que va a haber verdaderamente una estructura de combate a la corrupción autónoma, insisto, del gobierno saliente, pero también del gobierno entrante. A ver, yo preguntaría, ¿qué necesitarías tú para que, por ejemplo, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, te convencieran de que en efecto ahí sí la integración por el próximo Congreso que entre de mayoría de Morena, que podría ejercer su mayoría junto con sus aliados, ¿qué tendría que hacer para convencerte de que no va a ser un carnal, amigo, como se ha utilizado la forma de designación? Bueno, pues obviamente perfiles idóneos. Y una de las cosas que es muy clara, y también lo digo, en esta ciudad pues hay gente de alta especialización en cada tema que me toques, y en este caso, pues si tú tienes perfiles idóneos frente a eso, una elección, bueno, ya hay una transparencia clara, porque bueno, de repente pones a cualquier persona que no tiene ni siquiera un acercamiento al tema o tiene ya una mala fama en términos justamente de impunidad o mal manejo, pues digo, ya queda descalificado
justamente por su incapacidad de sostenerse moralmente frente a esto. Entonces yo creo que ese es un primer punto. Ese es lo básico. Y la otra es que ahora que lo señalas y tú lo dices muy decentemente, la verdad, pero es que quien quiera ir, digamos, acortando este tema de cómo provocar, si fuera el caso, ¿no?, una designación, pues obviamente habla de un encubrimiento que se delataría por sí mismo. Entonces, pues también creo yo que por eso también son políticos que logran sobrevivir, que cuidan las formas y tendrán el cuidado de no hacer algo que justamente, bueno, ¿no?, como el ladrón, pues se pondrían frente ya de una manera muy evidente. Entonces, pues incluso en términos del llamado de atención, se han visto, ha sido muy burdo, todos nos dimos cuenta de los malos manejos y con el tema de la reconstrucción fue una cosa asombrosa del nivel de abuso que se estaba constatando ahí. Y en ese sentido, pues sí quedaron nombres pues tachados, marcados, muy visibilizados, como que pues alguna cuenta tendrán que por ahí pendiente, ¿no? Para no mencionarlos ahorita y no ser tan mala onda. La transición de gobierno después de 20 años de dominio de un solo partido, desde 1997 que el PRD desbancó al PRI en ese momento. Desde ese momento el PRD había dominado la vida política de la capital del país. Esto cambió el pasado 1 de julio. Y lo que nos interesa saber, evidentemente, es cómo ese cambio se va a reflejar también en cambios en la forma de hacer política, en la forma, por ejemplo, lo decíamos hace un momento, la pregunta quedó con César Cravioto, del equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Qué van a cambiar de las formas de hacer, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué novedades podemos esperar si se integra en el próximo Congreso? Por ejemplo, la doctora Sheinbaum anunció el sábado que le dieron su constancia de mayoría en el Instituto Electoral de la Ciudad de México que le pedía a la especialista en temas justamente de seguridad, una académica reconocida por todo el mundo, Ana Laura Magaloni, que ella hiciera el trabajo para hacer una propuesta de personas que fueran todas intachables, que no tuvieran vínculos con ningún partido, etcétera. Creo que eso es una forma, o sea, en lugar de decir voy a mandar una terna de mis cuates, que una especialista en este tema, que es reconocida por todos. O sea, Magaloni va a proponer todo un procedimiento para que pueda llegarse a que el próximo Congreso de la Ciudad de México elija de entre personas, hombres o mujeres, que, insisto, que tengan el conocimiento, que sean intachables. ¿El secretario de Seguridad Pública? No, el sistema anticorrupción. Ok. El fiscal, básicamente, anticorrupción, y todos los nombramientos. Mira, parte de lo que... Es que, como habías comentado sobre asuntos de seguridad... No, el sistema anticorrupción. Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, mira, te voy a poner varios ejemplos por qué también se quiere parar. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México habla de que el Instituto de Acceso a la Información Pública, el INFO, debe tener 5 comisionados. En la ley que hicieron ellos, que nosotros votamos en contra, hablan de 7. O sea, no se pueden elegir. Tampoco está integrado. No está integrado, pero no se pueden elegir 7 cuando ya la Constitución te dice que 5. O lo que quieren hacer con este órgano que ahora es justamente para verificar toda la corrupción, lo que era el sistema administrativo, que la propia presidenta decía, con 4 magistrados más salgo con todo el tema anticorrupción. ¿Sabes cuántos le metieron? 20. Vaya, ni el edificio actual de esta institución da para que entren 20 magistrados más. Entonces tenemos que achicar también, porque no se trata de que sean elefantes blancos que le cuesten más a la sociedad, o sea, hacerlos eficientes, que funcionen, pero que no sean los espacios para los cuates, el abogado que ya no pudo quedar en la delegación que perdí, etcétera, etcétera. No puede ser eso. Podemos advertir de las primeras batallas del próximo Congreso los órganos autónomos. Bueno, sí. Por lo que veo ya están sobre eso y en ese sentido, pues yo creo que sí mandan señales muy positivas. Yo decía de los perfiles, me parece muy bien y que también hay como señales muy claras en términos de austeridad y lo de la Constitución que me parece central, porque realmente ese fue todo un proceso
que se llevó su tiempo, que bueno, ahora mencionas que habrá, digamos, hay controversia en algunos puntos, bueno, es parte de lo que se tendrá que desahogar, porque nosotros además acuérdense que pasamos a un nuevo estatuto ya jurídico, ya tendremos las famosas alcaldías, pero ahora ya somos un estado, y en ese sentido, pues también creo que se tiene que ir amoldando esta nueva ahora uno base se pregunta, jurídica que uno tenemos. se pregunta, extrapolando y haciendo comparaciones con el federal, designaciones como por ejemplo el fiscal a nivel federal, ¿podrían seguir procedimientos similares, pues por ejemplo con el de la Ciudad de México? Sí, yo Sistema creo que... Nacional Anticorrupción, por ejemplo, pedirle a académicos que hagan propuestas sobre cómo designar o elegir al fiscal autónomo. Sí. ¿Tú crees que eso también pueda prosperar? Yo creo que sí puede ser, se puede dar así, además es lo que está pidiendo la sociedad en su conjunto. O sea, ya no se trata de capturar las instituciones, sino que las instituciones que son justamente autónomas cumplan su función de autónomas. Creo que lo pudimos demostrar ahora que se eligió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que fue alguien que tiene una trayectoria de derechos humanos, no cercana a nadie. Derecho humano local. Local de la Ciudad de México. Que se pueda llevar a ese nivel las designaciones o las designaciones que haga el Congreso local de estas instituciones. Te decía, la presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que ahora va a ser Tribunal de Justicia Administrativa, nos decía, con 4 magistrados más tengo para atender todo lo de corrupción. No, pues le pusieron 20. ¿Por qué 20? Si puede funcionar con 4. Si lo que queremos como sociedad es que se achique la burocracia de esta ciudad y de este país. ¿Pero cómo está en la Constitución, por ejemplo, eso? No, en la Constitución no habla de un número, pero sí en la ley del sistema anticorrupción que aprobaron ellos, que nosotros votamos en contra, los llevaron a 20. Aumentaron el número de plazas, igual que en el caso del InfoDF. Igual en el caso del InfoDF, entonces no tiene ningún sentido. O toda la avalancha de nombramientos de las contralorías, pues se tiene que hacer de otra manera. O sea que entonces el mensaje para el gobierno saliente es 0 movimientos en la burocracia, 0 designaciones hasta que entre el nuevo Congreso. ¿Estoy en lo correcto? Eso lo estamos pidiendo al gobierno de la ciudad y a los asambleístas. Sería un muy buen mensaje, digamos, que ese sea el acuerdo, que ese sea el acuerdo que se respete y sobre todo que en algún momento también, bueno, que quede muy claro que esta transición, aunque sea muy larga, ya es un ejercicio de gobierno de facto. ¿Por qué? No, pero no puede ser. No lo es, pero por eso digo. Porque alguien tiene que responsabilizarse. No, por supuesto. Y justo lo que están diciendo ellos es no hay hasta que nosotros tomemos. Sí, pero sí hay, tienes toda la razón en el sentido de que, claro, hoy tenemos que ver claramente, si hay algún problema, aquí hay responsables que siguen siendo los que todavía no salen, pero que ya estamos caminando sobre un nuevo gobierno, porque bueno, la apuesta, desafortunadamente el tiempo es muy largo, pero yo sí quiero mencionar una cosa, al final de cuentas, claro, entra un nuevo partido, pero somos los mismos. O sea, somos los mismos, o sea, aquí no hay nuevos ciudadanos que llegaron de otro país, de otro planeta y entonces de repente están como renovando. Somos los mismos que también tenemos que ver desde otra óptica todo este proceso y participar, por supuesto, de manera renovada y obviamente con un horizonte muy diferente en términos de lo que queremos de la ciudad, pero claramente no vamos a encontrar, digamos, algo que sea completamente distinto en el sentido de pulcritud, que no se haya tocado por nada. No, aquí hay quien pudo haber participado, pues los académicos también somos partícipes y activistas de la vida social y política y eso no excluye, lo digo en el caso mío que soy profesora, de que también uno tenga participación en estos tipos de procesos y todo. Entonces, también eso, ¿no? Pues la invitación. Y en la Ciudad de México es también más fácil porque tienes una comunidad muy potente y gente muy profesionalizada en muchos de los campos y ahí sí, pues agarra al que sepa del tema, ¿no? ¿Para qué me vienes a inventar? A mí se me está acabando el tiempo y me voy a quedar con algunas cosas en el tintero. Me interesaba mucho meterme al asunto de agua, ya no me va a dar tiempo. Vamos a tener que dejarlo para otro momento porque además si hay un problema sentido en la población, hay delegaciones
ustedes lo saben, ha estado viviendo con desabasto o con se ha generalizado dotación de agua. Sí. Antes lo que era un Muy problema en importante. Iztapalapa se ha generalizado desafortunadamente en toda la ciudad y por supuesto que le tenemos que entrar rápido. Va a ser la reunión la próxima semana. Ya me voy, Y lo a voy partir de ahí a vamos a trabajar. agendar. Nos vamos a meter a eso. Muchas gracias, César Cravioto, Gracias. del equipo de Claudia Sheinbaum, Chelius Calderón. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana.